Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver lo que es el método de estimación de parámetros poblacionales por máxima verosimilitud. Pero antes de entrar en el tema propiamente dicho, vamos a diferenciar entre probabilidad y verosimilitud. Bien, probabilidad, como aquí veis, aquí tenemos una distribución, una función de densidad, en rojo, que es una normal de media cero y varianza uno. Y entonces, pues para ver la probabilidad de que x, la variable aleatoria, esté entre 0 y 1,5, se calcula hallando el área por debajo de la curva, el área azul. Eso sería la probabilidad de que el valor x de nuestra variable aleatoria esté entre 0 y 1,5. Si es que la población es normal, suponemos que la población es normal, de media 0 y varianza 1. Sin embargo, la verosimilitud no es más que el valor de la ordenada para un valor determinado de la variable aleatoria. Por ejemplo, si x es igual a 0,25, tenemos que el valor de la ordenada viene representado por el punto rojo, que es la ordenada respecto a la función de densidad. Luego, la verosimilitud es el valor de la ordenada de un valor determinado de la variable aleatoria x. Supongamos ahora que tenemos una muestra de un elemento de la variable x. Entonces podemos hallar la verosimilitud que tiene para distintas funciones de densidad de distribuciones normales. Así, por ejemplo, podemos tener la distribución en verde, que es la función de densidad de una normal de media 0 y desviación típica 1, y tenemos que la verosimilitud de 0,25 viene dado por la ordenada en 0,25 que lo representa el punto verde. Por ejemplo, para otra función de densidad normal de media, en este caso 1, tendremos que la verosimilitud de esa muestra, de ese elemento de la muestra, es una muestra de un elemento, es 0,25, que viene dado por el punto púrpura. Si tenemos otra función de densidad con media menos 1, lo que vamos a tener es que la verosimilitud va a venir dado por el punto naranja para el valor de x igual a 0,25. Y si tenemos una función de densidad tal como la amarilla de media 0,25, vamos a tener que la ordenada en 0,25, que es el punto amarillo, es la que tiene la mayor verosimilitud en este caso. Luego hemos representado estas cuatro funciones de densidad para parámetros poblacionales, suponiendo que la población es una distribución normal y queremos hallar la media. Entonces, para la verde es una media normal, es una distribución normal de media 0, la púrpura es de media 1, la naranja de media menos 1 y la amarilla es de 0,25. Bien, pues lo que tenemos es que para este valor x igual a 0,25, para ese único valor de la muestra, que no hay más elementos en la muestra, la verosimilitud máxima supone que 0,25 está extraído de una población normal de media 0,25. Lo podemos complicar un poquito más y ahora vamos a disponer de una muestra de varios valores, es decir, vamos a tener n elementos de la muestra, que viene representado por los puntos rojos. Esos son los valores de x que toma, los valores de x
tomados de una muestra. Por ejemplo, para la primera función de densidad normal, que es de media 3, la verosimilitud de esos valores es muy baja. Para la siguiente función de densidad, la verosimilitud es prácticamente la misma, prácticamente nula. Para la siguiente función, para la tercera función de densidad, ya sigue siendo muy baja, pero es algo más alta. Y para la cuarta función de densidad, en color púrpura, tenemos que los valores correspondientes de verosimilitud para esa función de densidad son bastante más altos. Antes teníamos una muestra de un elemento, ahora tenemos una muestra de varios elementos. La verosimilitud de cada uno de ellos, la verosimilitud de la muestra completa, va a ser el producto de las funciones de densidad para cada uno de los elementos de la muestra. En este caso podríamos asociarlo a una función de densidad de media 1,75 aproximadamente. De tal forma que todos esos valores podemos estimarlos como de una población normal de media 1,75. Estamos haciendo una aproximación intuitiva a lo que es la verosimilitud. Es decir, la verosimilitud se puede ver como, dada una muestra, obtener la función de densidad o los valores de los parámetros de la función de densidad que son más verosímiles según esa muestra. Es decir, que maximice la función de verosimilitud. Por tanto, podemos representar una función de verosimilitud para unos cuantos valores a efectos didácticos como la función que relaciona el parámetro mu poblacional, que puede ser la media poblacional, con la verosimilitud asociada de una muestra, de tal forma que para una muestra de media menos 3 tendrá asociada una verosimilitud. Para una muestra de menos 2,5 tendrá asociada una verosimilitud, que es la ordenada para cada uno de los valores mu posibles. De tal forma que obtendríamos una función de verosimilitud para cada uno de los valores posibles de el parámetro poblacional desconocido, dada la muestra correspondiente. En este caso, pues para 1,75, para un valor mu de 1,75, tenemos que se alcanza la máxima verosimilitud. Una vez vistos los conceptos intuitivos, vamos a formalizarlo de forma matemática. De lo que se trata es de lo siguiente: sea una población representada por una variable aleatoria y una función de densidad f que depende de los valores que toma la variable y de los parámetros, en este caso el parámetro θ. Puede ser un vector de parámetros o un parámetro únicamente. Aquí lo estamos viendo con un parámetro, pero se puede generalizar fácilmente para varios parámetros. Este θ es el mu que habíamos visto antes, que era la media. Este θ puede ser cualquier parámetro de la población que al final es lo que queremos estudiar. Entonces, θ es el parámetro o conjunto de parámetros desconocido de la población. De tal manera que si tenemos una muestra de tamaño n, una muestra aleatoria simple de tamaño n, lo que vamos a tener que el producto de cada función de densidad para cada elemento de la muestra es la función de verosimilitud, que es lo que hemos visto antes de forma intuitiva, dependiente del parámetro poblacional según los valores de la muestra. Según los valores de la muestra. Podríamos tener otra muestra y tendríamos otra función de verosimilitud.
Bien, entonces la función de verosimilitud la definimos como L de x grande, que son los valores posibles de las distintas muestras y que depende del parámetro de los parámetros θ. Entonces, esta función, que es el producto de las funciones de densidad para cada elemento de la variable, lo vamos a denominar f de x1, x2, xn, θ, los valores el valor del parámetro a estimar. Entonces, esa es la función de verosimilitud, que lo fundamental es que depende del valor del parámetro o parámetros a estimar. Bien, pues aquí la tenemos. De lo que se trata ahora es de hacer máxima la verosimilitud. La función de verosimilitud es hacerla máxima. ¿Y cómo la hacemos máxima? Pues dada la muestra x, lo que tenemos que elegir es el parámetro θ, ahora ya con sombrero, que va a ser la estimación del parámetro poblacional, tal que maximice el valor de la función de verosimilitud. Por eso estos estimadores se les denomina estimadores de máxima verosimilitud. Como en general, dadas las funciones de densidad, y el producto de funciones de densidad para cada uno de los valores van a ser funciones, es decir, la función de verosimilitud van a ser funciones muy engorrosas de tratar matemáticamente y sobre todo para maximizar, que requiere la derivada, si es que es diferenciable la función. Entonces lo que se suele hacer es tomar el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, de tal forma que los productos se van a convertir en sumatorios. Entonces, la condición de primer orden, las condiciones de primer orden para elegir el máximo de esta función es derivar parcialmente con respecto al parámetro θ, el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, y eso no va a ser más que el sumatorio de la parcial, el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud con respecto al parámetro θ. ¿Por qué? Porque tendremos n elementos, L sumandos de la función de verosimilitud cuando la hayamos transformado al logaritmo. Después, con un ejemplo, se va a ver más claro. Entonces, eso lo igualamos a 0 y de aquí obtendríamos, si es un parámetro, tendríamos una ecuación con una incógnita, y si tuviéramos un vector de parámetros, por ejemplo, θ2, θ3, θ4, tendríamos que hacer las derivadas parciales correspondientes con respecto a esos parámetros e igualarlo a 0. Estas son condiciones necesarias de primer orden, no suficientes. La condición de segundo orden suficiente sería, como siempre, que la derivada parcial de orden 2, la segunda derivada parcial de orden 2 del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud con respecto al parámetro dos veces, evaluada en θ con sombrero que hemos obtenido de la primera condición, sea menor que 0. Si tuviéramos varios parámetros, tendríamos que esta derivada segunda con respecto al parámetro se convierte en el hessiano de la función logaritmo neperiano de L. Entonces, la equivalencia es que el hessiano del logaritmo de la función de verosimilitud evaluado en el vector θ de parámetros sea definida negativa. Por consiguiente, el valor del parámetro θ o de los parámetros θ que hemos obtenido con estas dos condiciones serían los estimadores de máxima verosimilitud. Veamos un ejemplo que es el siguiente. Se trataría de calcular los estimadores máximo verosímiles de la media y la varianza poblacionales. En este caso tenemos dos parámetros, de la media y varianza poblacionales, de una población que sí sabemos que es una población que se distribuye como una normal de media mu y de varianza sigma cuadrado, que ambos no los conocemos. Entonces tenemos que estimarlo
por verosimilitud. Y para ello necesitamos una muestra. Tenemos una muestra de tamaño n aleatoria simple. De tal manera que la función de verosimilitud, tal como hemos visto antes, se va a definir como el producto de las funciones de densidad evaluadas en cada valor, en cada elemento de la muestra. El primer término antes de los puntos suspensivos del segundo miembro es la función de densidad de una normal de media mu y sigma cuadrado de varianza. Esa sería la función de densidad, evaluada en x1, que es el valor que puede tomar la variable aleatoria, evaluada en x1, que es el primer elemento de nuestro muestreo aleatorio simple. Tendríamos el primer elemento, el primer término de la función de verosimilitud. Para el segundo, para el tercero, para el cuarto, todo multiplicativo, y para el enésimo es el que tenemos aquí. Exactamente lo mismo, pero evaluada en xn. Si eso lo hacemos, si hacemos esa multiplicación, lo que vamos a tener es una multiplicación de n términos, de tal forma que el primer término del segundo miembro de la ecuación rojo, que es la función de verosimilitud, toma esta forma. Y multiplicado por la exponencial por e elevado a el sumatorio correspondiente, porque estamos multiplicando e elevado a distintos exponentes. Por tanto, los distintos exponentes se suman, que es lo que tenemos en esta función. Entonces, esta función de verosimilitud sería una función de verosimilitud difícil de tratar para su maximización. Y para ello tomamos lo que antes hemos visto, es decir, el logaritmo neperiano. Por cierto, ¿por qué tomamos el logaritmo neperiano? Para calcular el máximo, porque el logaritmo neperiano es una función monótona creciente de la función de verosimilitud. Bueno, de la función de verosimilitud o de cualquier otra a la que apliquemos el logaritmo neperiano. El valor mu y sigma que tome la función de verosimilitud original máximo será exactamente igual que los valores que tome mu y sigma, que van a ser los mismos de la transformación monótona creciente de la función de verosimilitud, porque es monótona creciente. Entonces no hay problema. Si fuera monótona creciente por tramos y monótona decreciente por tramos, no nos serviría. Pero el logaritmo es monótona creciente para todo su dominio de definición. Y por tanto, el máximo que obtengamos será el máximo, los valores que obtengamos para mu y sigma cuadrado. Entonces, tomando logaritmos neperianos, lo que antes eran productos ahora se convierten en sumatorios y el exponencial e desaparece. Y nos queda esta función mucho más amable. Entonces, las condiciones de primer orden las obtendríamos como derivando la función logaritmo neperiano de la función de verosimilitud e igualándolo a 0 para cada uno de los parámetros, el parámetro mu y el parámetro sigma cuadrado. Aquí lo tenemos. Hemos obtenido, por tanto, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, siendo las incógnitas los parámetros que queremos estimar, los parámetros poblacionales que queremos estimar, es decir, la media y la varianza, mu y sigma cuadrado. Y la solución de este sistema para el caso particular de una normal viene dado por mu circunflejo, mu con sombrero, que sería el estimador máximo verosímil de la media poblacional, es igual a la media muestral, x barra, es decir, el sumatorio de xi de i igual a 1 a n dividido entre n, la media aritmética. Y de sigma cuadrado con sombrero va a ser igual a la varianza muestral, que no es más que
el sumatorio de las diferencias de cada observación respecto a la media al cuadrado y dividido entre n. Por tanto, los estimadores máximo verosímiles de una población normal dado un muestreo aleatorio simple vienen dados la media poblacional por la media muestral y la varianza poblacional viene dado por la varianza muestral. Las condiciones de segundo orden las indico, pero no las calculo para que no se haga el vídeo demasiado grande, es muy fácil calcularlo. Tendríamos que las condiciones de segundo orden para máximo es que el hessiano del logaritmo de la función de verosimilitud sea definida negativa, evaluado en los valores mu y sigma cuadrado, los estimadores máximo verosímiles, y se cumple. Por tanto, estos estimadores máximo verosímiles maximizan la función del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, que es lo mismo que maximizar la función de verosimilitud correspondiente. Muy bien, pues con esto doy por finalizado el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y os animo a visitar el canal para aquellos que no lo conozcáis y para aquellos también que no os hayáis suscrito, os invito a suscribiros al canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.